Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala y haremos nuestra pequeña sección para nuestro documental La época colonial. A principios del siglo XVI, Tlaxcala era un pequeño territorio cuyos habitantes defendían su independencia, constantemente amenazada por los aztecas. Los tlaxcaltecas se asombraron del poderío de los conquistadores que llegaron con armas desconocidas, como cañones y montando caballos, animales que no existían en América y por que lo mismo impresionaban. Ante todo ello, pensaron que sería posible vencer a los aztecas si se aliaban los recién llegados. Así brindaron a Hernán Cortés una valiosa colaboración en la conquista de México, no sé si antes haber intentado combatir. Fue en 1519 cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió a Cortés a explorar las costas del Golfo de México. El consejo que regía los destinos del señorío de Tlaxcala discutió la solicitud de Cortés Maxicaxi, señor de Ocotelulco, y el más importante de los señores del consejo en ese momento. Pidió que se le recibiera pacíficamente, pero el consejo prefirió guiarse por las palabras de Xicoténcatl, padre, señor de Tizatlán, quien recomendaba combatir a los españoles. Cortés, que estaba impaciente porque no regresaba a sus embajadores, decidió avanzar y llegó ante una gran muralla de piedra que marcaba la frontera. Encontró un paso a través de ella y ya en terrenos tlaxcaltecas ganó el primer combate contra el señor de Tecuac. Luego recibió a los enviados del consejo, quienes se disculparon por la agresión, explicándole que se trataba de una acción emprendida por sus aliados otomís, que vivían en esa zona. Después el ejército español acampó en el cerro de Zompatepec, en cuya cercanía se libraron, en los primeros días de septiembre de 1519, las famosas batallas entre castellanos y tlaxcaltecas. Estos al mando de Xicoténcatl Alzayatzin el Joven. En estas batallas se dio la primera muerte a una yegua de los españoles, propiedad de Pedro Cedeño. Los aztecas no se consideraron conquistados, sino conquistadores, aliados privilegiados por la corona de Castilla. Desde el inicio pagaron caro esa alianza, con pérdidas humanas. Más de 20.000 guerreros indígenas se unieron a los españoles en la conquista de Tenochtitlán. A orillas del lago de Texcoco, otro gran número de tlaxcaltecas transportaron durante 4 días las piezas de los bergantines. Al mismo tiempo, la división tlaxcalteca, bajo las órdenes de Xicoténcatl, marchó de Texcoco a Tenochtitlán. Fue entonces cuando ahorcaron a Xicoténcatl. Finalmente, después de una cruel lucha y un largo sitio, cayó Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Allí tuvieron una actuación destacada los generales tlaxcaltecas Cuamatzin, señor de Contla, Tonipanecal, de Tepeyanco, y Axoténcatl, de Tihuetzía. Conquista de los españoles, los tlaxcaltecas se aliaron con estos y empezaron a colonizar lo que es todo el país. Se dividieron en 2 grupos, uno fue hacia el sur y otro fue hacia el norte. El sur llegó hasta los fines de Chiapas y en el norte llegaron hasta los senderos de Sonora. Bueno, esto fue principalmente para los españoles, fue una gran ayuda porque así ellos abarcaban más el país y conquistaban, aprovechando todo su material y todos sus recursos. Bueno, como aquí podemos ver, a principios de la colonia y en el crecimiento de su lealtad, España tuvo con Tlaxcala distinciones muy especiales, como las de permitirle conservar su antiguo gobierno indígena y sus tierras sin la intromisión de los españoles, nombrar la sede del primer obispado de la Nueva España, otorgarle un escudo de armas y el nombramiento de leal ciudad de Tlaxcala. A sus habitantes se les concedió el derecho de portar armas y de montar a caballo, cosa que solo se le permitía a los españoles. Se les consideró hidalgos, con facultad para anteponer a sus nombres el título de don. Se les eximió del pago de tributos y se les concedieron otros privilegios, muchos de los cuales eran resultado de las gestiones hechas por los nobles tlaxcaltecas que viajaban a España a hacer peticiones al rey. Pero con el correr de los años, estos privilegios se fueron olvidando y a los indígenas se les obligó, por ejemplo, a cubrir los gastos para recibir al nuevo virrey en su paso por Tlaxcala, rumbo a México, a pagar tributos en dinero, en especies como el maíz y aún en servicios personales. Tlaxcala no denominamos época colonial, se denomina época del virreinato o novohispana, ¿sí?
a los siglos, a los 3 siglos que preceden el momento de la caída del sitio militar de Tenochtitlán. Entonces, son siglo XVI, XVII y XVIII, lo que abarca ese periodo, que no se denomina colonia, se denomina novohispano, época novohispana o época virreinal, bajo el supuesto de que Tlaxcala no fue dominada por el imperio ni de los Habsburgo, ni tampoco de los reyes de España, los cuales fueron en su momento Juana, Carlos V y Felipe II. Ellos mismos reconocen en un documento que ahorita les sugiero que graben, ¿sí? En esta época novohispana, más bien reconocen los privilegios de los tlaxcaltecas, ¿sí?, por haberse aliado para el sitio militar de la Gran Tenochtitlán. Uno de esos privilegios los hacen libres a los tlaxcaltecas, no fueron sujetos de ningún tributo ni de ninguna otro tipo de imaginación que afectara su libertad. Sí. Y para usted, ¿qué es lo importante que nos dejaron los españoles? Bueno, hay un legado muy rico, ¿no?, muy extenso, ¿no?, que se tiene que calificar desde el tipo de organización social, desde el tipo de organización política, desde el tipo de... Es que no permito que me graben. Desde el tipo de organización política, desde el tipo de organización económica y finalmente social. Esto va a impactar finalmente en un rico bagaje cultural que ustedes pueden ver en este museo. ¿Cuáles fueron concretamente las aportaciones del mundo español al mundo mesoamericano tlaxcalteca? Bueno, en un aspecto tiene que ver precisamente con la aportación de los recursos económicos, ¿no?, materiales, ¿no? Córtale, materiales. A esta parte, cortas y das un cuadro a esta parte, junto con eso, ¿sí? Entonces las aportaciones esencialmente fueron en el mundo económico y hay una gran transformación en Tlaxcala a través, por ejemplo, de la introducción de ganado ovino, de ganado equino, de ganado caprino y de otros animales que vienen a enriquecer el bagaje gastronómico, pero también económico, como por ejemplo la introducción de ovejas permitió el aprovechamiento de la lana, ¿sí?, y luego los tlaxcaltecas lo adoptaron muy bien a través del aprendizaje que tuvieron con el telar de tipo de pedales y con el telar de chicote que tenemos ahorita en esta sala, que también pueden grabar, ¿sí? ¿Y cómo modificó esto? Pues hoy en día en Tlaxcala tenemos una gran industria textil. Otro de las aportaciones fue la introducción de la horticultura, que es lo que tenemos en esta sala. Es lo que tenemos en esta sala, ilustrado en esa maqueta. ¿Sí? La introducción de la horticultura es el aprovechamiento, pues prácticamente del traspatio de las casas, en donde se introducen una serie de plantas medicinales, pero también frutales, ¿no?, como por ejemplo durazno, ciruela, etcétera, etcétera, es introducido y los tlaxcaltecas lo adoptan a la perfección. Otro de los rasgos introducidos es, pues, por ejemplo, el ganado bravo. Hoy Tlaxcala se identifica como la entidad con más ganaderías de toros de lidia, son 36 ganaderías de toros de lidia que tenemos en el estado. Y esencialmente y es el picador, las ovejas también son mestizadas y adaptadas, ¿no?, a la economía del Tlaxcalteca. Y otra de las aportaciones, así no me repito, pásale. Y otra de las aportaciones es precisamente del aspecto religioso. En el aspecto religioso, bueno, también hay un mestizaje muy fuerte. Aquí lo representamos en esta sala con una serie de obras de tipo al óleo, ¿no? Y bueno, hoy en día
complejo sistema de cargos religiosos que existen en Tlaxcala, como por ejemplo las mayordomías de los pueblos, ¿sí? La producción pirotécnica, las fiestas y las ferias tradicionales que tienen que ver con un santo patrón, también es de influencia española, y a través de la época novohispana se van fortaleciendo este tipo de costumbres, ¿no? Recordemos que en ellas tienen que ver mucho, por ejemplo, las apariciones milagrosas. Otras de las aportaciones negativas que tuvieron los españoles para con este mundo, recién mundo descubierto supuestamente, es precisamente aquellas que tienen que ver con enfermedades, ¿no? La introducción de enfermedades como por ejemplo la viruela, la peste amarilla, un complejo un complejo cuadro de enfermedades venéreas de transmisión sexual. También fue una de las malas aportaciones que tuvieron los españoles para el Nuevo Mundo. Y en cuanto a la arquitectura, para usted, ¿cuál es el más importante? Bueno, seguimos. Sin duda alguna, bueno, la arquitectura hay que hablar mucho, ¿no? Esto sería ya de una tesis muy, muy especializada, pero uno de los ejemplos en donde podemos ver la introducción que tienen en el campo de la arquitectura, pues es precisamente la nueva concepción de espacios sagrados, ¿no? Que se sobreponen en espacios sagrados del mundo prehispánico, ¿sí? Como por ejemplo el convento de San Francisco. Esta maqueta realmente tiene su advocación o está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Se ubica precisamente en uno de los adoratorios prehispánicos por un acuerdo entre los 4 señores de la antigua República de Tlaxcala y el virrey Luis de Velasco. Se hace una concertación para que 400 familias de tlaxcaltecas se vayan a poblar el norte de la Nueva España. Y más que un poblamiento, fue una tarea de pacificación en contra de los grupos de teochichimecas que todavía vivían en Aridoamérica y que no estaban contentos con la llegada de un grupo extranjero, más español. Pero también se ideó a través de Luis de Velasco llevar a 400 tlaxcaltecas, familias de tlaxcaltecas, mejor dicho, para que pacificaran a esos indígenas, pero para que llevaran una nueva fe. Y los tlaxcaltecas aprovecharon para fundar lugares como Nuevo León, como Zacatecas, como Querétaro, como San Luis Potosí, como Coahuila, como El Paso del Norte en Texas, Nuevo México en Texas, para expandir su cultura. Es así que podemos hablar de que en la época novohispana el tlaxcalteca funda estos lugares, pero además aprovecha para expandir la cultura propia del tlaxcalteca. Y tú la puedes identificar en algunos rasgos de la gastronomía, como por ejemplo el pan de pulque que se vende en San Luis Potosí realmente tiene su origen en una técnica gastronómica. Tlaxcala ha conservado varios templos coloniales en excelente estado, tanto mexicanos como del siglo XIX. Originalmente su capital estuvo formada por 4 barrios o señoríos que después de la conquista se unieron y se asentaron. A partir de las constantes guerras con los mexicas y la alianza establecida por los señores tlaxcaltecas con Hernán Cortés, en Tlaxcala se abrió un proceso único del continente caracterizado por la originalidad de sus mecanismos y su sobrevivencia histórica que le permite preservar sus antiguas famas de cohesión y organización social frente a la nueva realidad colonial.